En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, como siempre un gran placer. La paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos hablando acerca de Dios, de la importancia de su conocimiento, de cómo llegar a conocerlo, a percibirlo a través de los horizontes que dice el Corán, de sus ayas, de sus signos. Estuvimos hablando de muchas perspectivas a través de las cuales podemos encontrar a ello que estamos buscando, a ello que de alguna manera en grandeza, en poderío, en misterios, en diversidad, en su señorío, todo eso nos va indicando un camino que finalmente termina en Dios. Sobre ese tema hablamos en los anteriores programas. Hoy vamos a hablar de una dimensión muy interesante que tiene que ver con los misterios de la creación. En muchas narraciones aparece que uno llega a un momento en la reflexión que termina sin poder entender con tanta precisión de qué se trata todo este mundo. Por nuestras limitaciones, por lo débil que es el ser humano frente a la grandeza del Creador, por lo insignificante que es el individuo frente al misterio de este universo, que si bien los profetas nos enseñan de que el misterio termina al fin y al cabo en que existe un creador, Dios, y que de alguna manera se soluciona la ecuación del misterio para nosotros los creyentes, porque podemos percibirlo, pero en la misma creación hay misterio. Ya no hablamos del misterio de Dios que dije aquel día. Para nosotros no existe misterio porque a Dios lo conocemos, a Dios lo vemos, lo percibimos, convivimos con Dios, lo sentimos. Entonces, el misterio de Dios no existe en el sentido de comenzar a creer solo en el misterio. No, Dios para nosotros es palpable porque el corazón puede percibirlo, porque la razón puede comprobarlo, puede argumentarlo, puede probarlo. Entonces no existe misterio. Pero en el mismo universo, en la misma naturaleza, Dios quiso también dejar parte de su divinidad a través del misterio y los secretos o las cosas inexplicables de este universo. Ya hablamos aquel día, si recuerdan, sobre el misterio de la vida en sí, que aún la ciencia no ha sabido comprobar de dónde viene, o sea, cuál es el origen de la vida. Por más explicaciones, interpretaciones que haya, todavía no hay una fórmula para poder crear vida, de decir, bueno, esta es la fórmula para que uno, si la aplica a determinado ser, se le puede dar vida. Dios dice en el Corán que tanto la vida como la muerte está en sus manos, y Él crea la muerte y Él crea la vida. Como estos misterios existen muchísimos otros misterios, como el misterio del comienzo de la existencia. Es cierto que la ciencia llega hasta un lugar en donde dice, bueno, Big Bang en adelante. Pero la pregunta es, ¿y la existencia? Porque el Big Bang sería la gran explosión a partir de un punto existente. O sea, empiezan desde el uno matemático. Había algo que en todo caso explotó y se transformó en este universo. Pero ese algo, ¿de dónde vino? La existencia, ¿cuál es su origen? No existe respuesta, solo especulación. Respuesta científica, respuesta argumentada. Por eso siempre el más grande científico o el más grande filósofo que quiera probar la no existencia de Dios siempre va a fallar y va a encontrarse en un estado de duda. Por eso los agnósticos que dicen nosotros no nos llegó ningún tipo de argumentación sobre la no existencia, por lo tanto nos quedamos en un limbo, sin poder decir que existe, sin poder decir que no existe. Sin embargo, los que creemos, obviamente tenemos muchísimos argumentos en donde de alguna forma se prueba la existencia de Dios, a pesar de que no necesita prueba. El Corán dice, sobre Dios no existe ningún tipo de duda. No el Dios que conocemos en las religiones. Dios, digamos, como el origen del universo. Es imposible creer en un universo sin origen. Entonces, si creemos en el origen del universo,
que comienza desde un algo, estamos dirigiéndonos directamente a Dios. Sobre los misterios de este universo, muchos están constantemente años y años estudiando y tratando de investigar y de interpretar y no se llega a nada. Y sobre los misterios, por ejemplo, está la existencia de muchísimos otros mundos, que hoy en día hay ciencias que están dedicadas justamente a comprobar o argumentar la existencia de otros mundos no visibles para nosotros, que en la antigüedad llamaban metafísica los filósofos, por ejemplo, y que hoy muchos científicos o físicos, por ejemplo, cuánticos, hablan de mundos paralelos, hablan de universos paralelos, hablan de existencia paralela, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede comprobar? Muchos son los métodos. Nosotros los creyentes lo comprobamos a través de la revelación. La revelación, el Corán, la tradición profética nos hablan de miles y miles de universos que existen más allá de este universo, más allá del mundo de la materia. También existen otros métodos como por ejemplo el método de los místicos. Los místicos en todas las distintas religiones y escuelas de pensamiento místico han comprobado aquellos mundos, aquellos universos, lo han percibido, así como yo estoy viendo hoy esto que está a nuestro alrededor, ellos han visto más allá del mundo de la materia, más allá de este universo, y eso está comprobado porque fueron miles y miles y miles a través de toda la historia, en distintas geografías, en distintos momentos, en distintas religiones, con distintas culturas, que todos comprobaron la misma realidad. Otra forma, la forma que indica también las narraciones, a través de nuestro mismo sueño. Ustedes saben que nosotros una vez al día por lo menos nos morimos. Nos morimos porque dejamos de ser conscientes en esta vida y por eso al sueño en el Islam se lo llama la pequeña muerte. Porque uno cuando duerme al fin y al cabo es como que está muerto. O sea, está y no está, porque no hay conciencia, porque no hay forma de poder percibir. Por eso que cuando uno duerme se despreocupa de todo, no tiene preocupaciones, no tiene ningún tipo de pensamiento ni de imaginación. Entonces, esa muerte es dirigirnos hacia otro lugar. Esa muerte en el sueño es salir de la vida durante unas horas y no estar. Y no podemos no estar, porque ustedes saben que el ser siempre es, o sea, siempre permanece. Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos en el más allá. Y para comprobar eso, de que nos dirigimos hacia el más allá, justamente Dios creó el sueño, digamos, cuando uno ve imágenes durante la noche, durante su sueño. Esas imágenes son justamente una prueba también del más allá y de que existen otros mundos. Y existen otros métodos, como por ejemplo el método de la física cuántica y algunos otros métodos que en algún momento seguramente les diremos. Fue un gran placer para mí, espero que lo hayan disfrutado. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.